Buenos días a todos mis amados hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cómo han estado? Gracias a Dios. Bueno, vamos a orar un momento más para recibir la palabra que el Señor trae para nosotros hoy. Palabra para todos, empezando primeramente por mí. Amado Rey de Gloria, Señor precioso y poderoso, te damos gracias por tu presencia, por tu amor, Señor. Te damos gracias, Señor, por este lugar. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Por todo aquello, Señor, que ha contendido, Señor, en nuestros corazones. Por todo aquello que en lo que hemos, Señor, aflorado en lo malo, en la contienda, en los malos pensamientos, Señor. En las peleas, tal vez, Padre, te queremos pedir perdón en esta hora. Y pedirte, Dios de gloria, que tú nos permitas llevar todo pensamiento, Señor, cautivo a la obediencia de Cristo. Hoy queremos conocerte, hoy queremos entrar en tu reposo, en tu amor y en tu agrado, Padre. Y te pedimos, Señor, háblanos, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor de gloria, que tú, Señor, seas obrando en nuestras vidas. En esta hora me quito yo, Señor, renuncio a todo lo que yo quiera decir por mí misma y te ruego, Señor de gloria, que seas tú hablando, Dios. Nosotros somos vasos en tus manos, Señor, y así me pongo delante de tu presencia en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Quisiera pedirle un momentico a Miguel Ángel, si me colaboras por favor con los niños. Entren porfa a este cuarto, mientras que María Pau se desocupa. ¿Listos? Gracias. El de la mitad, eso. Sí, ahí puedes prender el ventilador. Bueno, mis amados hermanos, vamos a esperar un segundito que los chicos se organicen allá en el cuarto. Eso, allá ambiciosos, allá van a recibir palabra del Señor también, van a orar por ustedes. Y yo les pido el favor, si son tan amables, de que se corran un poquitico más para acá. Hoy somos pocos, pero pues no por ser pocos el Señor va a hacer cosas poderosas en medio de nuestras vidas, y ya las ha hecho en medio de la alabanza, ¿verdad? Ha traído sanidad. Entonces, qué alegría que estén acá. Ahorita vamos a hablar con nuestro hermano Luis Humberto, que está de cumpleaños en estos días. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos entonces a mirar algunas cosas acerca de que el Señor me ponía hace un tiempo que miráramos por qué nosotros debemos ser adoradores. Y casualmente el viernes estábamos viendo una palabra acerca de cosas que Jesús habla de la adoración, ¿sí? Entonces vamos a estudiar algunas cosas respecto a esto, y quiero que, es una palabra que se utiliza tal vez mucho, ¿cierto? Es una palabra que utilizamos constantemente en la iglesia. Entonces nosotros decimos vamos a adorar, pero si nosotros nos referimos a las cosas de la Biblia, empezamos a ver personas adorando como, por ejemplo, Abel, ¿cierto? Abel le dio una ofrenda a Dios, le rindió adoración, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender un poco mejor qué es lo que significa eso de adorar, porque si nosotros pensamos en adorar, no sé si a ustedes les pasa, pero inmediatamente uno le viene a la cabeza canciones, ¿cierto? Entonces yo les voy a explicar un poquito lo que encontré acerca de esto, y es que la música es, en los diccionarios común y corriente dice que es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios en el ser humano es muy importante. La música es algo que hace parte de nosotros, ¿no? O sea, a ustedes tal vez, o bueno, cada uno de nosotros alguna vez nos han preguntado cuál es la música que le gusta, ¿cierto? Pero no, uno dice, no me gusta la música.
Yo nunca he escuchado a una persona que diga que no le gusta, así sea rock, bueno, no sé, heavy metal, lo que sea, ¿no? Tal vez a nosotros nos gusta, pero bueno, a otras personas sí. Independiente de eso, entonces, dice que el ser humano, para el ser humano es muy importante la música, ya que le permite expresar sentimientos de diverso tipo y canalizarlos para alivianar penas, ¿sí? Entonces podemos escuchar, por ejemplo, la música de despecho, ¿cierto? O de pronto un bolero y la persona se pone a llorar. Entonces, ¿qué hace la música? La música expresa emociones, ¿cierto? Nos ayuda a entender las emociones, expresa sentimientos y emociones, ¿cierto? Pero entonces también la música puede hacer que esas emociones se canalicen, ¿sí? ¿Para qué? Para que ya de pronto no se sienta esa pena, sino que se sienta una alegría, entonces se escucha una música más alegre, ¿verdad? De eso lo estamos hablando en cuanto al ser humano, ahorita vamos a mirarlo en la palabra, ¿vale? Dice que es utilizada para alivianar penas o hacer crecer la alegría. Es un medio para adorar a Dios, es un medio, ¿listo? Entonces la adoración no son canciones, es un medio. Y aquí vemos cómo adorar, o sea, cuando es adorar a Dios, cómo es adorar, es alabar, honrar y servir. Entonces, hay algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Vamos a mirar primero que todo, vamos a ir a Deuteronomio 26, Deuteronomio 26, 10. Deuteronomio 26:10. Está en el Antiguo Testamento. Y este versículo que vamos a leer tiene que ver con que la adoración es algo que Dios nos manda. ¿Ya lo encontraron? Sí. Listo. Deuteronomio 26:10 dice: y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. ¿Sí? Y dice: y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Entonces aquí lo vemos como una forma de orden, ¿cierto? De que es un mandato de Dios. También vemos en el Salmo 16:9. Salmo 96:9. Perdón, sí. Salmo 96:9. De hecho, los salmos, cuando vemos nosotros las escrituras que están en los salmos, todo lo que está allí escrito, nos damos cuenta que muchos de los salmos todo el tiempo están diciendo alabemos a Dios, alabadle, ¿cierto? Salmo 96:9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Hay dos palabras que hablan allí, ¿no? Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, o sea que la santidad es hermoso, ¿sí? En su santidad él es hermoso, él es precioso, ¿cierto? Y dice: y temed delante de él toda la tierra, ¿sí? Hay que tener temor de Dios. Y el último que vamos a ver en este pedacito acerca de que la adoración es un mandato de Dios está en Mateo 4:10. Qué pena que los llevo así de un lado para otro, pero es que es para que veamos en varias partes de la Biblia. Mateo 4:10. Para que veamos en varias partes de la Biblia cómo este es un mandato del Señor.
Mateo 4:10. Entonces, en este versículo los voy a poner un poco en contexto y se está hablando acerca de la tentación de Jesús, ¿cierto? Y Jesús está respondiendo a una de las tentaciones. Dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces es maravilloso ver cómo el Señor quiere que nosotros le adoremos, ¿sí? Es muy bonito saber realmente qué es adoración. Y ya vimos lo que significa música, ¿cierto? Dijimos que es un conjunto organizado, tal. Pero entonces ahora vamos a ver cuál es el significado de adorar. En el diccionario también dice que adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. Rendir culto, ¿cierto? Y ese es como un primer significado, ¿cierto? Y el otro, acerca de esta misma palabra, es amar mucho. Amar mucho. Entonces, nosotros podemos adorar diferentes cosas, personas, ¿cierto? Yo adoro mi carro, por ejemplo. Sí, vamos, que es precioso mi carro, por decir algo, ¿cierto? Yo puedo amar mucho a mi esposo, a mis hijos, ¿cierto? Pero Dios quiere que lo amemos a Él, que lo adoremos a Él, que le obedezcamos a Él. Y esas palabras todas están relacionadas, porque dice la palabra del Señor que el que le ama guarda sus mandamientos, o sea, le obedece, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo un poco mejor qué significa realmente adorarle, ¿sí? Adorarle entonces, a pesar de que las canciones son algo muy lindo, ¿cierto? Uno como que se siente a veces más conectado por medio de la alabanza que de la oración, no sé, sí, a veces pasa. Entonces, o a veces la oración es como un poco aburrida, no sé, tal vez para algunas personas no es tan fácil, no es tan sencillo entrar en ese tiempo. Pero es importante que entendamos lo que hablábamos ahorita acerca de que la música lo que es simplemente es un medio para poder adorar a Dios. Hay también otra parte en la palabra donde nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, y ahorita tal vez en medio de la alabanza estaba pasando, o muchas veces nos ha pasado cuando venimos un domingo y es que no podemos lograr como esa conexión. Yo les digo, hay que esforzarnos, debemos esforzarnos para buscar la presencia del Señor, para poder entrar delante de la presencia de Él, ¿sí? Debemos esforzarnos, porque dice la palabra del Señor también que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y entonces parece que de pronto a veces entramos en la adoración, a veces entramos en el tiempo de alabanza, pero empiezan nuestros pensamientos tal vez a irse. En estos días estaba escuchando un predicador y él decía que cuando nosotros tenemos estos problemas de que tratamos de entrar en tiempos de oración y empieza la mente como a irse, que nos ha pasado yo creo que a todos muchas veces, ¿cierto? Que nosotros ponemos tal vez unas disciplinas, unos tiempos y tratamos de entrar a orar y estamos como tan cargados a veces, decimos que estamos contentos, pero tenemos tantas situaciones de la vida, tantas cosas que pasan, que no podemos conectarnos fácilmente. Y el viernes precisamente el pastor Antonio hablaba acerca de que él demoraba tal vez antes en sus tiempos de oración como 1 hora en tratar de entrar al trono de Dios, entrar a la presencia de Él, 1 hora. Entonces, de ahí en adelante, sí venía como una comunión, una cosa diferente con el Señor, ¿cierto? Entonces, escuchaba a este predicador diciendo que cuando a nosotros se nos va la mente en otras cosas, que oremos por eso. Porque muchas veces lo que nos está preocupando, lo que nos está afanando, lo que debemos es orar por eso. ¿Qué es lo que nos afana? ¿El almuerzo? Los niños, ay Dios mío, señor, ¿qué están haciendo? Y ahora por allá se tiraron el computador el viernes. Bueno, uno dice, a veces no es tan sencillo, ¿cierto? Por nuestras ocupaciones, por nuestra carnalidad, ¿cierto? Pero entonces
Dios quiere enseñarnos hoy que el adorar es una cosa espiritual, no es una cosa de la carne. Por eso es que dice en la palabra que Él está buscando adoradores, y ahorita lo vamos a ver, que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y aquí yo siento muy fuerte la presencia del Señor ahora. Vamos a seguir. Yo esta mañana estaba, bueno, ya llevaba varios días como meditando en la palabra y todo esto, pero esta mañana lloraba, yo le decía, Señor, o sea, de verdad que es tan hermoso uno poder entrar en esa plenitud con Dios, el poder uno despojarse de todo aquello que viene, ¿cierto? De todo aquello que a veces nos atosiga muchas cosas. Es bueno, es hermoso y uno poder despojarse de todo eso y entrar en la presencia del Señor, porque ahí que dice la palabra hay plenitud de gozo, ¿sí? Hay libertad, hay tantas bendiciones y cosas tan maravillosas que nosotros podemos tener. Allí no hay cadena que valga, no hay maldición que valga, allí no hay ningún demonio que pueda venir a perturbarnos, entrando en esa adoración de verdad profunda con Dios. Y ese es el llamado que el Señor quiere hacernos a nuestras vidas, que nosotros podamos entrar en tiempos de adoración, que podamos tener un encuentro real con Jesús. Entonces vamos a mirar otras partes acá de la palabra, en donde nos habla de ejemplos de personas que tuvieron como esa adoración. Pero primero que todo, voy a ponerlos en el contexto, en algo que ocurre en el pueblo de Israel con el tema de la adoración. Recordemos rápidamente la historia de Israel. Entonces está Abraham, viene después, ¿quién sigue? El hijo, Isaac. Después, ¿quién viene? Jacob, ¿cierto? O sea, los de la línea, pues. Y Jacob, el Señor le cambia su nombre y lo llama ¿cómo? Israel, muy bien. Entonces, con Israel vienen 12 hijos, ¿cierto? Y cada uno de esos hijos son las 12 tribus de Israel, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Todas estas tribus son llevados todos, se van por su propia voluntad para Egipto, porque José es llevado para allá, ¿cierto? Allá duran 400 años, después de ese tiempo ellos los esclavizan, empiezan a pasar cosas muy terribles y empieza a surgir un clamor de ellos de que Dios los libere. Ellos empiezan a acordarse otra vez de Dios y les dice, Dios, libéranos, libéranos. Entonces, ¿qué hace? Dios levanta a Moisés y le da una orden de que él tiene que salir con el pueblo de Israel para que vayan ¿a qué? A adorar a 3 días del lugar en donde estaban en Egipto. Ocurrieron todas estas cosas, milagros, maravillas, cosas tremendas también para los egipcios. Mueren también los primogénitos de los egipcios a causa de la dureza del corazón de Faraón. Y entonces finalmente el pueblo de Israel sale con Moisés, cruzan el Mar Rojo, ¿cierto? Después de eso ocurren muchas cosas, idolatría, ellos en sus corazones todavía estaban en Egipto, ¿cierto? Egipto es un prototipo del mundo, de todas las cosas que nos gustan del mundo, nos gustaban, ¿cierto? O de todas las cosas que ofrece el diablo y el mundo. Entonces sale el pueblo de Israel, pero ellos no habían sido cambiados ni transformados en su corazón. Entonces la tendencia del hombre, no solamente porque sean los israelitas, porque yo recuerdo hace muchos años cuando yo leía esos pasajes, yo decía, oiga, pero terribles estos israelitas, ¿no? Ponerse a hacer un becerro de oro después de que Dios hace tantos milagros, tantas maravillas y cosas tan tremendas, no, muy terrible, ¿cierto? Y saben el Señor a mí que me puso en el corazón cuando yo pensé en estas cosas, después de algún tiempo, me decía que nosotros somos iguales. O sea, me decía que yo me era igual. ¿Sí? No podemos juzgar esa condición, porque una condición de idolatría no se trata solamente de los muñecos, ¿sí? No se trata solamente de una religión o bueno, todas estas cosas que nosotros hemos catalogado como idolatría. Entonces vamos a ver que después el pueblo de Israel siguió cometiendo los mismos errores. Salió Josué, ¿cierto? Con Josué conquistaron la tierra prometida. Después vienen los jueces cuando muere Josué, ¿cierto? Y luego se levanta una generación de reyes, ¿sí? Entonces estos reyes, unos hicieron lo malo, unos hicieron lo bueno.
Y vamos a mirar entonces aquí en la escritura, vamos a ir a segundo libro de Reyes 17, hasta un punto cuando estuvo el rey David, que fue el segundo monarca porque el primero fue Saúl. Cuando viene el rey David, él deja comisionado a su hijo Salomón como rey, pero a partir de Salomón, de su hijo, se divide el reino de Israel en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía 10 tribus y el reino del sur tenía Judá y Benjamín. Y por eso nosotros escuchamos en este tiempo de judíos, porque finalmente ellos fueron los que permanecieron, ¿sí? Y vamos a entender también, quería ponerlos en contexto para poder entender el pasaje que vamos a ver más adelante. Entonces vamos a mirar segundo libro de Reyes, capítulo 17. Aquí hay un título, no sé si ustedes lo tienen también ahí en su Biblia. Segundo libro, no es segunda de Reyes. Quiero aclararles esto, que es un libro, ¿listo? Segundo libro de Reyes. Cuando hablamos de las cartas en el Nuevo Testamento, esa sí es primera de Corintios, segunda de Corintios, sí, las que tienen primera y segundo, exacto, son primera y segunda son cartas o epístolas. Entonces, estos son libros, segundo libro de Reyes. Listo, capítulo 17. Voy a leer rápidamente, pero adicional a eso también les voy a dar unos comentarios de una Biblia de estudio que se llama la Biblia Plenitud, que para muchos de mis hermanos aquí que están, de pronto les he estado mandando la palabra durante mucho tiempo, y ahorita en este momento vamos en el libro de Salmos. Esos comentarios que aparecen allí que le ayudan un poquito más a entender el contexto, la parte geográfica y algunas otras cosas de la palabra, entonces son sacados de esa Biblia Plenitud, por si usted de pronto quiere estudiar la palabra, la puede encontrar por internet. En fin, vamos a leer entonces el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice, en el año, aquí hay un título, dice Caída de Samaria, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Aquí aparece un título, Caída de Samaria y cautiverio de Israel. ¿Sí? Caída de Samaria. Dice, en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. A ver, aquí voy a entonces a darles uno de los comentarios de esa Biblia. Dice, Reyes retorna ahora a Israel para referirse a su último rey. En el libro de Reyes se refieren a los dos reinados, tanto el reino del sur como el reino del norte, el reino de Israel o el reino de Judá, ¿sí? En el libro de Reyes. Entonces aquí dice que Reyes retoma ahora a Israel para referirse a su último rey, Oseas, quien representó a la novena y última dinastía. En su relativamente breve historia duró algo más de 200 años, ¿sí? El reino del norte tuvo 19 monarcas y 9 dinastías, y todos sus reyes fueron malvados. ¿Todos los reyes fueron cómo? Malvados. Entonces están hablando de quién? De Oseas. Versículo 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Entonces, bueno, más adelantico dice las cosas que hizo, ¿cierto? Dice el versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. O sea, el temer, recuerda que está relacionado con adorar también. Entonces, temieron, o sea que adoraron a dioses diferentes de Dios. Por eso, esa es la principal razón porque el pueblo de Israel salió y fue llevado cautivo a Asiria. ¿Listo? Y esta dice aquí más adelante, versículo 23. Entonces, desde el 22 voy a leer, dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo
a su tierra, a Siria, hasta hoy. Entonces, fueron tomados todo el pueblo de Israel, del reino del norte, y fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Siria. Aquí entonces apareció otro comentario, dice, aquí de una forma nítida Reyes explica las razones de la caída y cautividad de Israel. Era la consecuencia inevitable de sus pecados. Entonces vemos cómo la idolatría, el adorar a otros dioses, hace que nosotros tengamos una separación total de Dios, ¿no? De hecho, el pecado lo que significa es eso, separación de Dios. ¿Listo? De acuerdo con el profeta Oseas, la cautividad de Israel nunca ha terminado. La cautividad de Israel nunca terminó. ¿Sí? Y vamos a ver el último comentario que aparece aquí para que entendamos por qué nunca terminó esa cautividad. El pueblo de Judá también fue llevado cautivo a Babilonia, pero ellos sí regresaron. Ellos retornaron 70 años después a Jerusalén, y ahí es donde vemos la reconstrucción de la muralla, ¿cierto? Del templo, con Esdras, con Nehemías. Entonces dice acá, ya el comentario final de este capítulo, ustedes quieren después lo pueden estudiar todo para que vean cómo fue que ocurrieron las cosas. Dice, para prevenir la resistencia, los asirios deportaron a las tribus de Israel y las mezclaron con otras etnias minoritarias, ¿sí? No solamente estuvieron allá cautivos, sino que empezaron a mezclarse, y esa era una de las cosas que Dios les había dicho que no hicieran cuando fueron al pueblo, a la tierra de Canaán. Entonces dice que los matrimonios mixtos entre israelitas y extranjeros dieron lugar al surgimiento de los de Samaria, ¿sí? Los samaritanos que vemos en el Nuevo Testamento surgen de acá. Los samaritanos eran odiados por los habitantes de Judá en época de Esdras, así como por los judíos del tiempo de Jesús. Eso lo podemos ver en varias partes en la Biblia, en varios pasajes. Por ejemplo, en el del buen samaritano, por ejemplo, en el que estamos estudiando el viernes, ¿cierto? Que es la samaritana. Los vemos en varias oportunidades. Y dice que los asirios permitieron a los sacerdotes israelitas enseñar el culto de Jehová, pero en lugar de convertir a otros y confirmar la fe del pueblo cautivo, la actividad de los sacerdotes condujo al sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? La fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas. ¿No se les parece algo que está ocurriendo, que ha ocurrido durante años también en otra iglesia donde muchos de nosotros salimos? Eso fue lo que pasó con el catolicismo. Entonces, ¿qué es? La fusión de diferentes creencias y prácticas religiosas. Por eso hay tanto ídolo, ¿cierto? Tanto muñequito. Dice, aunque hubo varios representantes de Israel que retornaron a Jerusalén, con Zorobabel nunca tuvo un retorno organizado de esas 10 tribus. Entonces, por eso, hasta la época de Jesús había una rivalidad, ¿cierto? Vemos también en un momento en la época de Jesús, cuando Jesús con los discípulos iba a intentar pasar por Samaria y no los dejaron. Entonces Juan y Jacobo les dice, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo para que consuma todos estos pecadores terribles que no nos dejaron pasar por ahí? Y el Señor decía de Juan y de Jacobo que eran los hijos del trueno, porque sería que eran unas mansas palomas. No, ¿cierto? Bastante explosivo. Sí, entonces el Señor les dice, no, así no son las cosas, así no va a ser. O sea, ellos conocían la historia de Israel, las cosas que habían pasado allá, pero así no era la manera, eso no era la forma. Entonces vemos cómo la adoración puede ser una adoración falsa, ya lo vimos acá, pero también ahora vamos a ver la adoración que Dios quiere. Es como que se pone más emocionante, ¿cierto? Vamos entonces a mirar Juan, aquel que fue llamado Boanerges o hijo del trueno, después es llamado el apóstol del amor. Entonces, el Señor, ¿cómo puede transformarnos a nosotros? A veces nosotros decimos, no, yo no puedo porque es que yo soy terrible, o sea, yo soy muy mal geniado, yo soy muy mal geniada, yo no puedo. Pero Dios puede transformarnos a todos como Él quiera hacerlo. Pero nosotros debemos dejarlo, ¿cierto? Debemos permitírselo.
Entonces, aquí vemos en Juan capítulo 4 cómo Jesús, dice en el versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar, ¿por dónde? Por Samaria. Por Samaria. Entonces ya entendimos de dónde vienen los samaritanos, ¿cierto? Ya entendemos todas estas cosas, dice el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Ah? Era como la hora sexta. Dice el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pongámosle mucha atención a esto, dame de beber. ¿Quién le dice? Jesús. Jesús tiene una necesidad en ese momento, ¿cierto? Dame de beber, le dice. Y el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Acá hay una cuestión de doble vía. Jesús le pide, dame de beber, pero también le está diciendo que ella le pida a él. ¿Sí? Entonces, entendía que la adoración, Dios no nos pide a nosotros adoración porque Él quiere beber de nosotros, de lo que hay en nosotros. Pero el agua de Dios es más tremenda todavía, porque es un agua que fluye, ¿cierto? Es un agua de vida, y lo veíamos el viernes. Esa agua de vida es, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Dónde recuerdan en qué pasaje lo vimos? Juan 7. Ahí más adelante. Juan 7, versículo 37. Dice, la voz, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Jesús le dice a la samaritana, dame de beber, le está diciendo que crea en Él. Pero Jesús está hablando cosas espirituales, mientras que la mujer samaritana está hablando cosas terrenales, ¿cierto? Y entonces le dice, pero ¿de dónde vamos a sacar tu agua si tú no tienes cántaro? ¿Cierto? Eso lo vemos más adelante. Pero terminemos de leer lo que dice acá. Entonces vuelvo a leer el 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Era necesario que Jesús muriera y resucitara y ascendiera para que fuera enviado el Consolador, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una ventaja tremenda, pero nosotros debemos descubrir estas verdades como dice la palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesús, exacto. Entonces, ¿cómo? Él no se despidió, exacto. Él no se despidió. Él no dice adiós, ¿por qué? Por su Espíritu Santo nosotros podemos hacer las cosas que Él hizo y aún mayores obras que las que Él hizo, dice la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, volvamos otra vez al 4, hay paginitas atrás, porfa, al capítulo 4, y dice, el versículo 13, vamos a leer el 13, dice,
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, ¿del agua de qué? Del pozo. El que, claro, nosotros bebemos esta agua y vuelve otra vez y nos da sed, ¿cierto? Claro. Qué pena, yo aprovecho. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Y más adelante dice, bueno, ya sabemos que, o recordamos, o les recuerdo, que el Señor le dice que vaya y llame a su marido, pero ella le dice, ¿cómo le dice acá? Dice, respondió la mujer en el 17, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y entonces Jesús le revela cosas de su vida. Y a veces nos ha pasado a nosotros que cuando estamos en una predicación, sin la persona que está predicando saber, nos habla acerca de cosas de nuestra vida y toca fibras dentro de nosotros, ¿cierto? Y uno dice, Dios, o sea, me estás hablando tú eres el que está diciéndome estas cosas, tú eres el que está revelándome esto, porque son cosas de mi vida, de que nadie más sabía sino solamente yo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice esto, ¿cierto? ¿Qué pasaba con esta mujer samaritana? Ella, en su parte emocional, tenía o tuvo varias personas, ¿cierto? Lo que estaba tratando de llenar ella, o sea, esa sed que ella tenía de amor, esa sed que ella tenía, ¿cierto? De ser comprendida, esa sed que ella tenía de cariño, la había llenado con diferentes hombres, ¿cierto? Y miren, muchas veces a nosotros, de pronto no en esa misma forma, pero sí en otras circunstancias, han pasado cosas en nuestra vida que no entendemos por qué nos pasan y seguimos con vacíos en nuestras vidas, con vacíos en nuestro corazón, pero hoy el Señor nos dice, dame de beber. Hoy Jesús nos llama una vez más, a pesar de que llevemos años recibiendo la palabra del Señor, Él quiere que hoy nosotros le demos a Él de beber. Hoy quiere Él que nosotros le adoremos, que los tiempos de adoración no sean tiempos aburridos, ni tiempos en los que como que hago acá o en donde nuestra mente se nos va, sino que nosotros podamos tener un encuentro con Jesús, así como lo tuvo la samaritana. Ese encuentro cambió la vida de ella personal, pero también cambió la vida de Samaria. Leamos más adelante, miren lo que dice. Dice el versículo 21, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no se trata de lugares, no se trata de Samaria, no se trata de Jerusalén, ¿cierto? Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Estoy leyendo el versículo 22, ¿sí? El 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces le dijo al principio, la conversación de Jesús fue la misma, dame de beber. Y después ella le sigue hablando, pero ya en este punto como que se rompe el corazón de la samaritana y empieza a entender las cosas espirituales, ¿sí? Entonces es muy bello que Dios nos pueda dar a nosotros ese entendimiento de las cosas espirituales, porque muchas veces hablamos a la gente, ¿cierto? Muchas veces hemos predicado, pero entonces pareciera como si estuviéramos hablando a una pared, como que esa no penetra la palabra, como que, ¿cierto? Uno dice, oiga, pero si está tan claro en la Biblia y yo lo leo acá, y es cierto, pero dice la palabra del Señor que ese velo es quitado cuando se recibe a Jesús. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas se quitan una cantidad de velos en nuestros ojos, en nuestro corazón, y entonces esta mujer empieza a entender ya las cosas espirituales, ¿sí? Y a entender que no solamente Dios quiere limpiarla a ella, sino que Dios quiere cumplir un propósito con ella, que es el de cambiar esa vecindad. Y a donde nosotros estamos, en los lugares en donde Dios nos ha puesto a vivir, Dios quiere cambiarlos.
Dios quiere transformarnos, pero nosotros debemos, ¿qué? Tener un encuentro con Jesús, adorarlo, ¿cierto? Y tener esos ríos de agua de vida, que era lo que hablaba Jesús. Esos ríos de agua de vida, esa explosión del reino de los cielos, para que cuando nosotros hablemos a las personas, no sean las cosas nuestras, lo que hemos aprendido, o la vida de religión que llevamos tal vez, porque somos tendientes a esa parte religiosa. Cuando el pueblo de Judá vuelve nuevamente a Jerusalén, ellos implantaron las leyes y dejaron la idolatría de los pueblos que estuvieron allí y todo esto. Nosotros podemos ver que fue una forma de erradicar la idolatría. Si ustedes hoy le preguntan a un judío, ellos, nada de idolatría, ellos solamente Dios, ¿cierto? Bueno, no conocen a Jesús. Hablo de los judíos ortodoxos, ¿cierto? Porque hay judíos mesiánicos que se les ha revelado Jesús, ¿cierto? Y lo conocen, pero esos judíos, ellos ya no tienen idolatría. ¿Pero qué adquirieron ellos? La ley de Moisés. Entonces puede que no tuvieran una idolatría en imágenes o en dioses ajenos, como dice aquí la palabra en lo que leíamos ahorita, pero sí tenían, o sí empezaron a tener como ídolo a su ley. Y incrementaron y pusieron ordenanzas y pusieron que lavar las manos, que si me entienden, una cantidad de cosas que eran cosas de hombres, ¿sí? Y nosotros por eso es que debemos andar, caminar, estar con el Espíritu Santo, para que esas cosas de religiosidad se rompan en nuestras vidas, porque aún las cosas que son espirituales se vuelven como cosas místicas, como cosas que no nos están ayudando para nuestra vida espiritual. Y dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. Y hemos hablado en cantidad de oportunidades acerca de qué fruto debemos tener nosotros. Un fruto digno de arrepentimiento, un fruto de labios que confiesa su nombre. Ese fruto de labios no es solamente la alabanza de nuestra boca, sino el confesar nosotros al Señor. Una vida transformada por el Espíritu, teniendo ¿qué? El fruto del Espíritu en nuestras vidas, con esas 9 características que tiene el fruto del Espíritu. Y debemos tener como fruto también discípulos, porque dice su palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Yo lo repito harto, pero es que a mí me encanta. O sea, yo digo: Señor, o sea, es que tu palabra es preciosa, es maravillosa. Y esa es una oración que nosotros hemos estado haciendo mucho en este tiempo, porque estamos tan ensimismados en nuestras cuestiones, en nuestros problemas, nuestros matrimonios, la plata, las deudas, que no ayudamos, no damos. Y el Señor, que le estaba diciendo a la samaritana al principio: dame de beber, dame de beber. Y eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, dando de lo que Jesús nos ha dado, dando de lo que Jesús ha puesto en nuestras vidas, ¿sí? Dando de Él. Entonces dice el versículo 24: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ser un testimonio, claro. Pero entonces terminemos de leer qué hizo después esta mujer. Dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. O sea, ella ya estaba, ¿cierto? La cogió, la entendió, ¿cierto? Dice 26: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que soy. Amén. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿Cierto? Dice: entonces la mujer dejó su cántaro. Dejó el cántaro, ¿cierto? ¿Y qué dice después? ¿Y fue a dónde? A la ciudad. Fue a la ciudad y dijo: ¿a quiénes? A los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces dijeron: esta mujer, ¿por qué dice esto? No fueron, ¿cierto? Ella ya estaba impactada con lo que Jesús había hecho en ella, ¿cierto? Y les dijo: vengan y miren, o sea, miren ustedes por sí mismos. Ella fue y los llamó, como cuando nosotros salimos y le decimos a la gente: vaya a la iglesia, ¿cierto? Pero ¿qué ha pasado? Debemos clamar,
por la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén. Por ese avivamiento, primero que todo en nuestros corazones, por ese avivamiento en nuestras familias, por ese avivamiento en nuestra ciudad, aunque el Señor nos trajo a vivir, porque muchos de los que estamos acá, el Señor nos trajo a vivir a Neiva, ¿cierto? Entonces, dice acá, versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús nos hace a nosotros ese llamado de que le demos de beber, de que le demos de nosotros, ¿cierto? Nos está diciendo también que cumplamos lo que Él nos llama a hacer. Y hay que buscar, hay que pedirle al Señor cuál es el llamado que yo tengo, qué es lo que yo tengo que hacer. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor sigue hablando de cosas espirituales y tal vez los discípulos, los apóstoles están pensando en las cosas terrenales, ¿cierto? La comida, ¿verdad? Desde el 36. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Amén. Entonces vamos a recibir fruto, ¿cierto? ¿Para qué? Para vida eterna. Si nosotros sembramos, ¿cómo sembramos? Oración, clamor, predicación de la palabra. Miren, dice la palabra que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. ¿Sí? Y nosotros podemos decir para nuestros familiares o para a las personas que les hemos predicado la palabra o que están a nuestro alrededor, dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa es para cada uno de nosotros en esta vida. Y debemos creerla y aferrarnos a ellos. Así veamos que están perdidos, más perdidos que cualquier cosa en la vida. Pero Dios cumple sus promesas. Amén. Dios es un Dios de promesas, que las cumple, porque Él es Dios. ¿Sí? No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que sea ridículo. ¿Cierto? Dice, entonces vamos a llevar fruto ¿para qué? Para vida eterna. Dicen otros pasajes de la Biblia que no sembremos o que no nos hagamos tesoros en la tierra, porque esto se acaba, ¿cierto? Sino que hagamos tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Pero qué quiere decir esto? Entonces vamos a vivir arrancados. No, dice la palabra del Señor también, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo, no algunas cosas, todo os será añadido. ¿Pero qué nos pide el Señor? Que lo busquemos, que le demos de beber. Amén. Dice luego, versículo 38 y vamos. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, ¿cierto? Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Quiénes habían labrado antes? Cuando les está hablando del pueblo de Israel, ¿quiénes habían labrado antes? Los profetas, ¿cierto? ¿Qué hacían los profetas? ¿Cuál era la labor de los profetas? Ellos llamaban al pueblo al arrepentimiento y a que se volvieran a Dios, ¿cierto? Ellos denunciaban el pecado, ¿sí? Y ellos entonces fueron los que durante todo ese tiempo estaban ahí pegados de Dios y le decían a las personas, al pueblo de Israel, que tenían que tener cambio en sus vidas, que tenían que buscar a Dios. A los reyes les hablaba, ¿cierto? Bueno, dice después, y muchos de los samaritanos, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Ella dio el testimonio de lo que Jesús le había dicho a ella, ¿sí? Eso fue lo que ella hizo. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo.
el Cristo. Amén. Amén. Precioso, qué bello y qué maravilloso es esto. Y la verdad a mí me conmueve mucho esta palabra desde hace muchos años. Yo no canto bonito, pero yo le he dicho al Señor que yo quiero ser su adorador. Amén. Yo le quiero adorar a Él con todo mi corazón. Yo quiero, de verdad, y muchas veces lo he dicho en oración, quiero ser agradable a Él, así como Jesús fue agradable, porque Él le dijo a Jesús cuando se bautizaba: este es mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Amén, amén, amén. Entonces, a mí me conmueve mucho, me parece hermoso y me identifico mucho con la samaritana, me identifico mucho también con otro personaje que vamos a ver para terminar, y lo vemos en varias partes aquí en la palabra. Dice Lucas 10, Lucas 10, 38. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿A quién? A Jesús, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sí? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿cuántas Martas de pronto hay aquí hoy? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estamos afanados y turbados con tantas cosas de esta tierra y de esta vida, que no estamos a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Y yo realmente quiero esto, y si ustedes quieren también se lo podemos pedir ahora al Señor, ¿vale? Vamos a mirar otro ejemplo de esta mujer, María, ¿sí? Que estaba a los pies de Jesús, que aprendiendo, escuchándolo, quitando como toda esa turbación de su mente, de su corazón, ¿cierto? Y allí escuchándolo. Vamos a mirar Juan 11. Juan 11, versículo 28. Y aquí vemos a la misma María, pero vamos a verla en otra situación muy difícil de su vida, ¿sí? Dice el versículo 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. ¿Por qué estaba llorando María? Por la muerte de Lázaro, ¿cierto? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. O sea, María era una mujer que vivía adorando al Señor, postrada a sus pies, ¿cierto? Diciéndole: Señor, si hubieras estado acá, no habría muerto mi hermano. O sea, María conocía del poder de Jesús, ¿cierto? Del poder de Dios. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. O sea, ese lloro de ella lo estremeció a él. Sí, muy, muy lindo, muy precioso esto. Dice, también se estremeció en espíritu y se conmovió. Y el versículo 34 dice: y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús no solamente se estremeció, dice aquí, Jesús lloró. Jesús también lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba.
Y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Pero Dios quería mostrar su gloria de una manera mucho mayor, superior, ¿cierto? Y sabemos que después de 4 días de muerto, el Señor lo llama, ¿cierto? Dice ahí, quitad la piedra, y les dice a cada una de las personas que estaban ahí, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo hoy profetizo sobre la vida de cada uno de ustedes, diciendo esta palabra. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén, amén. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces quitaron la piedra, ¿cierto? Y Jesús dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Amén. Amén. Entonces, este es otro pasaje en donde vemos a María. María estaba, ¿qué? Primero, a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza de Jesús. Aquí María estaba en una situación difícil, ¿sí? María estaba llorando, pero Dios hizo una cosa poderosa allí. Jesús hizo una cosa tremenda. Y vamos a mirar la última de esta parte. Dice, María estaba a los pies de Jesús para agradecer también. Vamos a mirar ahí más adelantico, Juan 12. Juan 12, del 1 al 8. Ahí mismo, adelantico del que estábamos leyendo Juan 11. Vamos para Juan 12, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, estaban felices, ¿no? Había resucitado Lázaro. O sea, ¿ustedes qué harían si un hermano suyo se muere y el Señor lo resucita? No, pues qué alegría, Dios mío, pero pues por favor, o sea... ¿Cierto? Entonces le hicieron una cena a Jesús, lo estaban homenajeando, le estaban dando las gracias, ¿cierto? Entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Estaba totalmente postrada, con su cabello largo, a los pies de Jesús, y le colocaba el perfume, pero también se lo secaba con el cabello. O sea, una tremenda. Dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en él. Entonces Jesús dijo, déjalo, para el día de mi sepultura ha guardado eso. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Precioso, ¿cierto? Entonces, el Señor quiere que nosotros le adoremos como en espíritu y en verdad. Judas no podía ser espiritual porque él estaba en la carne. Dice ahí que se la pasaba era robándole al Señor, ¿cierto? Entonces, lo contrario de las cosas espirituales, ¿qué son? Las cosas de la carne. Todo lo que está haciendo que nosotros no podamos entrar en la presencia del Señor hace parte de nuestra carne que se opone. Cuando a veces nos da sueño, cuando a veces nos da más cansancio del que uno dice, uy, pero ¿por qué me siento así? Sí, es nuestra carne
que no nos quiere dejar poner atención, que quiere estar jugando, distrayéndose, que quiere estar viendo un partido de fútbol, ¿cierto? Que quiere estar tal vez viendo televisión, que quiere estar tal vez arrunchadito en la cama con el bebé o con el esposo, o sí, tantas cosas que podríamos estar haciendo un domingo o un día en donde tenemos para congregarnos. Pero hoy el Señor nos dice, dame de beber. Entonces vamos a adorarle un momento más. Recordemos que para adorar al Señor necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu es pidiéndole al Señor, si no hemos tenido ese encuentro con Dios, que lo tengamos hoy. ¿Sí? Que tengamos ese encuentro con Jesús hoy. ¿Sí necesitamos un encuentro con Jesús o no? Amén. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Y que ese encuentro con Jesús nos transforme por completo adentro. Y que ese encuentro por Jesús no solamente nos fijemos nosotros en nosotros mismos, sino que nos lleve a ¿qué? A hacer la obra de Él, a predicar la palabra, a traer discípulos. Amén. Vamos a cantar y vamos a adorar, más importante. Amado Padre de la Gloria, Señor poderoso y santo, queremos bendecirte, Dios. Queremos honrarte, amado Rey, en esta hora, mi Dios. Darte gracias por esa misericordia tuya, por tu fidelidad, Señor. Padre, te honramos. Que se escuche
grande, mi Dios. Padre mío, y así, Señor, como estudiamos en este día, Señor, en tus escrituras, Señor, así como hemos podido ver, Señor, hoy tu palabra, hoy queremos darte de beber, Señor, porque hemos entendido, Señor, que la adoración, Señor, no solamente música, simplemente es un canal para poder llegar a tu presencia, mi Dios, pero te clamamos en esta hora, mi Dios, que tú nos otorgue, Señor, ese encuentro contigo, Señor, que nosotros podamos aprender allí, postrados a tus pies, Señor, que nosotros en medio de las dificultades que hemos tenido, Señor, podamos llorar allí a tus pies, Señor, podamos poner delante de tu presencia toda necesidad, Señor, en esta hora, mi Dios, y ponemos delante de tu presencia también, Señor, ese agradecimiento, Señor, porque tú has hecho cosas hermosas en nuestras vidas y las seguirás haciendo, Señor, y a pesar de las dificultades y de los problemas, Señor, tú traerás, Señor, cosas, Señor, que nosotros ni nos imaginábamos, porque escrito está en tu palabra, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén, Señor, aleluya, Padre, te bendecimos, Señor, y aprovechamos este momento también para orar por nuestro pastor Antonio, Señor, todos juntos extendemos las manos sobre él, declarando una vez más, Señor, aprovechando esta unción, esa presencia tuya, Jesús, para que tú traigas sanidad sobre el cuerpo del pastor Antonio, Señor. Padre, te damos gracias por su vida, te bendecimos, Señor, y te pedimos que tú coloques tus manos en él, Jesús, Padre mío, y que traigas esa recuperación total de su cuerpo, Señor, porque escrito está en tu palabra que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados y curados, Señor. Así te pedimos, Señor de gloria, trae esa sanidad desde tu trono, Señor, envía la palabra desde tu trono, Señor, esa palabra de sanidad a tu siervo, Señor, y a tu hijo, Señor Antonio, Padre. Gracias, Señor poderoso, en el nombre de Jesús. Nos gozamos, Señor, en tu presencia y te adoramos y te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo un aplauso. Vamos a diezmar, a ofrendar. Quisiera que mientras preparamos esto pueda venir un momento Luis Humberto, por favor. Vamos a orar por él, a darle gracias a Dios por su vida en congregación, por el cumpleaños. Happy. Feliz cumpleaños. Y yo quisiera que me acompañara acá otro varón, acá don Belvis, acompáñenme por acá. Honramos a los varones de esta congregación, ¿cierto? Son benditos y gracias por lo que el Señor está haciendo en sus vidas y por lo que el Señor va a hacer a través de ustedes y de los que no pudieron venir también. Amén. Amén. Vamos a orar entonces por nuestro hermano Luis Humberto. Padre Santo, te pido que bendiga a nuestros cumpleaños, que presente en estos días, Señor, dele bendiciones, Señor, dele mucha alegría en su corazón, Señor, y que siga en tu santo camino, Padre Santo, que nos suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. 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 Gracias. Amén. Que el Señor te bendiga mucho acá, aparte de toda la congregación, que Dios te bendiga. Nos amamos mucho y de verdad que le damos muchas gracias al Señor por todo lo que Él va a hacer en tu vida a través de ti. Bueno, muchas bendiciones. Bien, gracias. Bueno, invitaciones, regalos, al final del culto. Saludos. Vamos a orar entonces por los diezmos, las ofrendas. Ayuda que está haciendo después, puedes orar por favor por las finanzas, por los diezmos, las ofrendas y bendecir a los hermanos también, por favor. Amado Padre, en la gloria del poder del Señor, hoy tus hijos reunidos en tu nombre, venimos aquí ante tu altar, mi Señor, a traer nuestros diezmos.
Padre precioso, nuestras ofrendas que con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón venimos a ti, Señor. Te pedimos, Padre precioso, que siempre seamos obedientes a tu palabra, mi Señor, y que siempre, Señor, estemos respaldados por ti, mi Señor, por este acto de obediencia que hoy estamos haciendo. Padre precioso, te pedimos que, porque tú eres nuestro proveedor, que descienda, Señor, del cielo, Padre, todas las bendiciones para todos mis hermanos, para todas las familias, para todas sus casas, Padre precioso, que siempre estemos, Señor, bendecidos, Señor, por todas las provisiones que tú das, Señor, maravilloso, que no falte el pan en la mesa, Señor, maravilloso, Padre, que siempre, Señor, las bendiciones, Señor, Padre precioso, de las manos, Señor, del conocimiento, Padre precioso, de nuestros empleos, Señor, de nuestros negocios, Padre precioso, que seamos respaldados por ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Padre, te damos gracias y te bendecimos, te adoramos y te exaltamos con estos diezmos y con estas ofrendas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, ahora puede pasar, hermano, así en ese mismo amor. Recordemos que el entregar nuestros diezmos y ofrendas también hace parte de la adoración. Entonces debemos hacerlo con mucho respeto, con mucho amor, ¿cierto? O sea, no es un tiempo de chiste ni de juego, sino que es un tiempo de mucha reverencia también para Dios. Pues se lo estamos entregando a Él. Amén. Bueno, mis hermanos, nos vamos. ¿Cómo quedó el partido? Vean, ahí los que estaban. ¿Quién ganó, Francis? No nos afecta, ¿sí o no? Chévere. Así es la vida. Así es la vida, sí. Bueno, vamos a orar para despedirnos, vamos gozosos, vamos a aplicar esa palabra que el Señor nos ha dado toda esta semana, ¿cierto? Y que tengamos una vida de adoración. Amén. Bueno, amado Padre de la Gloria, precioso Dios, te damos gracias, Señor precioso, por este hermoso tiempo, congregación. Te damos gracias por los niños también, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque ellos alegran nuestras vidas, porque a través de ellos también tú haces cosas bellas, Señor, en nuestros corazones. Tú los usas a ellos, Señor, y queremos bendecir a esos niños, Señor, en esta hora. A María Paula, que está también allí con ellos, y a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora que queremos, Señor, bendecirlos, Padre. Darte gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de congregación. Padre, queremos extender nuestras bendiciones también para todos los hermanos que no pudieron venir hoy por diferentes circunstancias, Señor. Padre, algunos de ellos están viajando, Señor, y te pedimos que tú los guardes. Te pedimos también que tú guardes al pastor Mauricio y que en todas esas visitas que él tiene que hacer en esta semana, Señor, tú lo respaldes, Señor, con tu poder, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesucristo, también queremos poner delante de tu presencia esta palabra que tú nos has dado en este día, Señor, porque sabemos que así como hemos aprendido, Señor, que hay una adoración falsa y hay también una adoración que es la adoración a ti, Señor. Va a haber unos tiempos difíciles, va a haber unos tiempos terribles, Señor, más adelante, Padre mío, Señor, y lo vemos allí en Apocalipsis, cómo adorarán allí a la bestia, cómo también hasta el mismo Juan de pronto no tuvo claro que era un ángel el que le hablaba y se arrodilló y el ángel le decía, no me adores a mí. Los ángeles tienen ese entendimiento, Señor, y a quien debemos adorar es a ti, Señor precioso. Y por eso te pedimos que tú nos hagas fuertes, Señor, en nuestro hombre interior, mi Dios. Te pedimos que tú nos fortalezcas, nos establezcas, Señor, en tu reino, Señor. Que nosotros demos fruto abundante para tu reino y que no seamos conmovidos en los tiempos finales, Señor. Porque dice en tu palabra también que pasados los tiempos el amor de muchos se enfriará. Y nosotros no queremos estar fríos ni estar dormidos, sino que queremos estar dispuestos para tu venida, Señor, preparados para lo que tú quieres hacer, porque dice tu palabra, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Padre mío, dice tu palabra también, yo Juan soy el que oyó estas cosas y cuando vi me postré para adorar a los pies del ángel, pero él me dijo, no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Amén, Señor. Padre, y bendigo mis hermanos, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús, diciendo, Señor maravilloso, sobre ellos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán, Señor maravilloso, tu nombre sobre nosotros, Señor, ya no como hijos de Israel, sino como hijos de Dios, porque tú nos has dado potestad de ser llamados hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo y te obedecemos y te buscamos y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús atamos también toda contaminación, todo aquello que haya salido a través de nuestras vidas a causa de esto que estuvimos hablando, toda liberación que se haya dado a través de la alabanza, toda liberación que se haya dado a través de la palabra que se pronunció, y toda contaminación ahora mismo es atada y echada al abismo en el nombre de Jesús. Y atamos todos los espíritus de retaliación, venganza y furia de las tinieblas y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, Señor, que coloques vallado de protección alrededor de mis hermanos, Señor, y de sus familias. Gracias, Señor, nos gozamos en congregación en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.